Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Le voy a leer lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: no escuches conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice. Amén. Quisiera que oráramos, hermano, antes de entrar a la palabra. ¿Usted quiere orar por mí, hermanos? Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, Dios mío, por este tiempo hermoso, Señor, que nos regalas, Señor. El poder estar en tu casa, Señor, el poder llegar a tu casa, Señor. Realmente, Señor, es un privilegio, Señor, el poder rendirte ofrenda, culto de alabanza, un culto de adoración, Señor. Pero necesariamente, Señor, tomamos en cuenta, Señor, que tú nos hablas, Señor, a nuestra vida por medio de tu palabra, Señor. Háblanos cada día, Señor, Dios mío. Te pido, Padre, que el corazón de mis hermanos, Señor, esté presto, Señor, a tu palabra, Señor, y que mi vida la use, Señor, conforme a tu misericordia, Señor. Que esta palabra, Señor, que será impartida, Señor, sea, Señor, Dios mío, edificante en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Quiero que leamos una vez más Eclesiastés 7:21. Dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Esta parte de la escritura, hermano, habla acerca, si ustedes ponen un poquito de atención a esta palabra, hermano, habla acerca de lo que a nuestra vida puede llegar a nuestros oídos. ¿Amén? El tema de hoy es: cuidemos lo que escuchamos, o cuida lo que escuchas, hermano. Amén. Dios, a través de toda la Biblia, hermanos, a través de toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor siempre le ha interesado que pongamos atención a su palabra. Siempre le ha interesado, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos oídos prestos a escuchar su voz. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Si usted va a la palabra, hermano, usted va a encontrar ahí donde Dios le habla: oye, Israel, oye, hijo mío, escucha las palabras que Dios te dice. Toda la Santa Escritura, toda la palabra del Señor, hermano, nos habla de saber escuchar y de saber ver el mensaje de Dios a nuestra vida. Amén. ¿Sabe que muchas veces, como seres humanos, prestamos atención a cosas que quizás no son edificantes a nuestra vida? ¿Ven? A veces, hermano, prestamos atención. Miren, con esos tiempos, hermano, donde la información fluye por segundo, hermano, usted ya se entera de situaciones, lo que ha pasado del otro lado del mundo. Las noticias, hermano, las noticias, muchas veces, si usted no tiene la capacidad para ser receptivo a lo que escucha en las noticias, en la nota noticiosa, hermano, yo le aconsejaría que no lo escuche. Amén. Porque muchas veces no estamos pasando por situaciones y luego le pones más oído a esas cosas y no estamos preparados. ¿Sabe qué? Y muchas veces lo ministra. ¿Ven lo que dice? Tampoco apliques a tu corazón todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo. En pocas palabras, hermano, a veces lo que se escucha, lo que usted va a escuchar, lo va a ministrar. Amén. Si usted, le decía yo, el ejemplo de las noticias, si usted se la pasa escuchando las noticias y todo esto, mira, hermano, ahorita no hay buenas noticias en los noticieros. Amén. Pienso yo que muchas veces se maximizan las cosas que lo que en realidad son. Amén. Hace poco platicábamos con los hermanos acerca de eso, de que a veces se da ese auge, ¿verdad? Y donde a la gente la quieren, hermano, infundir cierto temor.
le quieren ministrar miedo. Y el plan de Dios en nuestra vida es no tener miedo. No sé si ustedes lo entienden. Amén. Si no tenemos esa capacidad de recibir o de captar ese tipo de notas, yo le aconsejo, hermano, que mejor ocupemos nuestro tiempo en otra cosa. Amén. Amén, hermanos. Porque muchas veces nos ministra y esas cosas, lo que usted escucha por medio de la televisión o las redes sociales, es una voz que habla y no solamente le va a hablar al corazón y le va a hablar a su mente. Y eso va a causar que lo apliquemos al corazón y haya una administración errónea. Amén. Por eso es que Eclesiastés aconseja: no escuches conversaciones ajenas, escondidas. Esa es la NTV. Podrías escuchar que tu siervo te maldice. Es decir, hay cosas que pueden ver, que usted puede escuchar, que no son convenientes para su vida, que no son convenientes para nuestra vida espiritual. ¿Usted lo ha visto así, hermano? La voz de Dios, hermano, en nuestra vida es vital, ya que nos da el conocimiento, nos da la capacidad de poder entender, hermano, cómo seguir nuestro caminar. Es indispensable, hermano, una de las cosas que va a ver usted dentro de la palabra del Señor, que es indispensable que un cristiano esté inmerso, escuchando constantemente la voz de Dios, buscando de Dios. ¿Qué hay en la palabra del Señor? ¿Qué hay en su mensaje? ¿Qué hay hoy para cada uno de nosotros, hermano? Amén. ¿Se recuerda hermanos de doctrina básica? ¿Se recuerda el modelo de oración? Amén. El pan nuestro, dánoslo hoy cada día. Cada día. Cada día el Señor tiene un pan para dárselo a usted, para dármelo a mí, para poder, hermanos, ser alimentados en nuestro espíritu, hermano. Amén. El poner, hermano, demasiada atención, demasiado oído a cosas que no convienen, definitivamente, hermano, va a causar algo dentro de nosotros. El prestar atención, el prestar oído a cosas, hermano, que no convienen, hermano, verdaderamente va a hacer estragos en nuestra vida. Muy sutilmente, quizás no a la primera, quizás no a la segunda, pero ahí va a estar. Ahí va a estar, ahí va a estar. Y va a empezar a ministrar nuestra vida. Y de eso el Señor quiere hablarnos el día de hoy. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que prestamos atención? ¿O a quiénes, hermano, muchas veces hemos prestado atención? Amén. Amén. Es una realidad, hermano, que lo que escuchamos es una realidad presente, hermanos, en este tiempo y en tiempos anteriores, hermano, que lo que escuchamos nos ministra. Si alguna vez alguien te dijo en el pasado, cuando eras pequeño, cuando eras joven, tú no vas a poder, tú no vas a hacer esto, tú no vas a hacer lo otro, y si tú le pusiste demasiada atención, déjame decirte que eso te puede estar ministrando. Si aquello que tú escuchaste que fue negativo, y hasta la fecha tú no has podido salir de esa situación, te siguen ministrando. Muchas veces, hermano, en la vieja escuela de los padres se dedicaba solamente, no sé a ustedes, a insultar, a decir: tú no puedes, tú no haces eso, tú no, ¿me entiende? Y eso, si uno no sale de eso, puede llegar a ministrar. Por eso es importante, ahora que estamos en los caminos del Señor, saber que debemos de escuchar al Señor. Tenemos que escuchar su palabra, tenemos que escuchar lo que nos conviene. Porque según Eclesiastés, no todo lo podemos aplicar, no todas las palabras pueden ser aplicadas a nuestro corazón. Amén. Tenemos que tomar los mensajes de quien viene, tenemos que tomar las palabras de quien viene. Es de una persona que me edifica, ha sido de un medio por lo cual lo escuché que me está edificando, o verdaderamente me está ministrando cosas negativas, contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Ese es el error del ser humano, que muchas veces prestamos oídos a situaciones que no deben de ser en nuestra vida ya más. Ese no puedes, ese eres esto, eres lo otro. Póngale los adjetivos que usted alguna vez escuchó. Eso debe estar erradicado de nuestra vida.
¿Sabe qué es usted? ¿Se recuerda la identidad? Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Usted es lavado a precio de sangre. Y lo que nosotros fuimos, lo que nosotros, quizás la gente pensaba de nosotros, ya quedó atrás. No nos puede estar ministrando, no nos puede estar llevando, hermano, en nuestro corazón. No podemos estar llevando en nuestro corazón aquellas palabras que escuchamos y que nos hicieron tanto daño. Amén. Tenemos que prestar atención lo que escuchamos, hermano. Muchas veces los malos consejos, las malas amistades, hermano. Siempre hay alguien que habla. Perdóneme. Amén. Si tú no, mira, hermano, si usted puede escuchar la voz de su alma, usted puede escuchar la voz de Dios, o usted puede escuchar la voz del enemigo, hermanos. ¿Escucha? Amén. Si usted tiene que saber discernir quién le está hablando, en qué momento le está hablando y si verdaderamente esa palabra proviene de Dios. Amén. Tenemos que ver las fuentes, tenemos que ver la fuente del mensaje, tenemos que ver si verdaderamente eso encaja, lo que estoy escuchando está encajando con lo que me dice la Escritura. Si eso que yo estoy escuchando verdaderamente a mí me va a ser de edificación, y si no, desecharlo, hermanos. Gloria a Dios. Cerrar los oídos y decir, no, esto no es para mí, esto no me edifica, esto no conviene. Amén. Muchas veces malas amistades, escuchamos aquello que no edifica. Gente, hermano, mira, hermano, esos últimos tiempos, hermano, sabe que la gente que habla de la iglesia solamente es para criticar, porque no entienden que la iglesia venimos a ser diferentes. Mucha gente espera que el que llega a la iglesia se tiene que llegar puro y limpio. No, hermanos, llegamos a un hospital donde el Señor está cambiando nuestra vida, donde el Señor está cambiando nuestra alma, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Aquellas situaciones que nos ministraban del pasado, las estamos dejando atrás por medio del Espíritu Santo que está obrando en nuestra vida, hermanos. Amén. Pero muchas veces vienen esas críticas. Durante el tiempo que yo he sido cristiano, hermano, no ha habido un año que yo no escuche críticas hacia la iglesia. No ha habido un año que yo no escuche críticas hacia los ministros. ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué los pastores esto? ¿Por qué los pastores allá? No, hermanos. Y imagínense, si uno presta atención a esas situaciones, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Dónde estaríamos ahora? Amén. Tenemos que tener en cuenta, hermano, que en estos últimos tiempos la gente habla, critica. Pero si el error nuestro sería ponerle demasiada atención. Amén. No somos ilusos. Sabemos que allá afuera hablan, sabemos que allá afuera critican, sabemos que allá afuera, hermano, nos dicen aleluya, nos dicen panderetas. ¿Qué más? ¿Qué otros adjetivos nos pueden poner, hermano? No somos ilusos, pero no nos detiene eso, hermano. No lo tiene que detener eso, no lo tiene que detener una crítica de su familia. Y eso que vas a la iglesia y no cambias, y eso que vas a la iglesia y mira cómo sigues, y eso que vas a la iglesia. No, hermanos. Al contrario, precisamente porque quiero cambiar, por eso voy. Precisamente porque Dios quiere hacer cosas en mi vida, o mejor dicho, yo quiero que Dios haga cosas en mi vida, por eso voy. Mira, hermano, si nos pusiéramos frente a un espejo cada mañana y viéramos los errores que teníamos, y si fuera por nuestra propia crítica o nuestra propia definición o por lo que piensan los demás, quizás no estuviéramos aquí, hermanos. Quizás no estuviéramos aquí. ¿Hace cuánto ya hubiéramos tirado la toalla? ¿Hace cuánto ya hubiéramos dejado los caminos del Señor? Por eso es importante, hermano, que nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Clasificar lo que escuchamos. Clasificar es necesario, hermanos. Es muy necesario.
Le van a criticar porque usted lee la Biblia, le van a criticar porque usted ora. ¿Y usted cómo se va a quedar? Oh, sí, no, tienen razón. No, hermanos. Soy hijo de Dios, soy cristiano, voy a la iglesia, leo la Biblia, canto al Señor, digo gloria a Dios, canto aleluya. Y eso es edificante a nuestra vida. Si uno se queda con la crítica, si uno se queda con el mensaje, con lo que escucha, y que es erróneo, hermano, nos estancamos. Definitivamente nos estancamos. Porque nos empezamos a preguntar a nosotros mismos, ¿será que verdaderamente estoy cambiando? ¿Será que verdaderamente estoy haciendo las cosas diferentes? Y vienen los ataques, y vienen las dudas, y vienen situaciones, hermano, que muchas veces nos quieren detener. Amén. Y no podemos, hermano, no podemos detenernos. En este caminar, hermano, llega un punto, hermano, donde la iglesia, hermano, tiene que definirse, hermanos. Amén. Mucha gente se va de la iglesia, mucha gente no continúa porque nunca estuvo definida. Y mucha gente se ha ido por todo lo que escucha, por todo lo que ha escuchado. Y eso no es así. Y eso no es así, hermanos. Mire, con las redes sociales, hermano, muchas veces en los medios de comunicación vemos, ¿verdad? Gente que está detrás de una cámara, detrás de un celular, detrás de un micrófono, hablando, entre comillas, lo que se dice palabra de Dios. Pero muchas veces, hermano, tenemos que espigar, tenemos que discernir si verdaderamente lo que se está hablando está en la Biblia o no lo es. Si verdaderamente es así o no es así. Porque mucha gente habla con un sentido de religiosidad. Y créanme, delante de Dios, la religiosidad no le agrada al Señor. Amén, hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Amén. Quiero hablarles, hermanos, de algunos ejemplos. Y usted seguramente los ha escuchado, usted seguramente los ha leído en la palabra. Pero quiero recordárselos, hermano, y que veamos cómo es importante o por qué es importante cada uno de nosotros poner atención a lo que escuchamos. Amén. Génesis 3:1. Génesis, libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 dice: y la serpiente, es la versión de las Américas, dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? Y dijo a la mujer, es la serpiente: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios. ¿Quién dijo? Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis para que no moráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Hasta ahí, hermanos. Amén. Veamos, hermano, cómo en esta conversación entre la serpiente y Eva, el canal receptor, ¿cuál fue? El escuchar, el oír. Y Eva, hermano, no supo discernir. Sabía quién le hablaba, la veía físicamente, pero no supo discernir el mensaje. No supo discernir la intención de ese mensaje. Amén. Eva, hermano, y la serpiente, hermano, tuvieron la conversación. Es decir, el enemigo sublimemente empapó, habló, ¿cuál otro adjetivo? Le susurró al oído para que cometiera el error. Si el Señor ya le había dicho, ¿qué le había dicho el Señor? Que no comiera. Que no comiera, ya tenía una indicación, ya había hablado antes alguien, en este caso Dios. Y no supo entender Eva
que la voz que la intención de la serpiente era que cayera. Amén. Eva, hermano, fue persuadida a través de ¿qué? A través del oído, por escuchar, no supo discernir cuál era la intención de la serpiente, no supo discernir, hermano, que lo llevó al punto de desobedecer la orden de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado algo? Dios nos ha dicho algo, hermanos, y muchas veces no hacemos caso a la voz de Dios y le hacemos caso a otra voz. Amén. Si Dios te ha hablado y Dios te ha dicho, permanece, estate quieto hasta que yo te diga, pero muchas veces queremos escuchamos, nos pasa lo que a Eva. Escuchamos otra voz diferente y no solamente escucharlo, sino aplicar lo que dice esa voz. Amén. Amén. Tal vez como pastor le digo, hermano, congréguese, hermano, busque, hermano, seamos obedientes, hermano, busquemos de Dios. Y tal vez por allá el enemigo diciéndole, no, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta palabra? ¿Para qué tanta búsqueda? Usted sabe a quién escucha. Tal vez un amigo muy cercano, tal vez una familiar muy cercano le dice lo contrario, que ustedes vienen y escuchan la Biblia a través del mensaje de la palabra en la iglesia, hermanos. Amén. Tenemos que entender y discernir cuál es la intención. ¿Cuál es la intención? Y si verdaderamente, a ver, Dios me dice en su palabra, dice que es bueno que me congregue. Pero quizás me está hablando, ¿verdad? Alguien muy cercano a mí me dice, no, ¿para qué mucha iglesia? ¿Para qué tanta palabra? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanta búsqueda? Entonces llega un punto en que nosotros podemos estar y decir, a ver, o escuchamos a Dios o le hago caso a lo que no me conviene. Amén. Amén, hermanos. Le llevó a Eva a una desobediencia al Señor. Le llevó a Eva, fíjense todo lo que causó, hermanos. Amén. Una separación, un divorcio, hermano, una separación, hermano, entre Dios y el hombre, hermanos, a través del pecado. Por no escuchar lo que le convenía verdaderamente. Por no saber discernir la voz. Uno tiene que saber discernir, hermano, quién le está hablando, hermano. ¿Quién le está hablando? ¿Por qué le está diciendo? Y si verdaderamente compagina o no con lo que es vivir una vida agradable delante de Dios. Amén. Si verdaderamente eso compagina o no con lo que es agradar a Dios, hermano. Tenemos que darnos cuenta, hermano, y tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos. A quién escuchamos, hermano. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Amén. Cada uno de nosotros tiene receptores. Amén. Sus oídos son receptores. Son receptores al mensaje. Y usted sabe si escucha o no la voz de Dios. Si usted hace caso o no hace caso. Porque Dios habla primero, hermanos. Ahí en el mensaje Dios ya había hablado. Dios ya le había dicho, no coman de ese árbol. Dios habló primero. Amén. Amén, hermanos. Segunda de Crónicas. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas 32, hermanos. Lo voy a leer desde el 10. Amén. Déjame ver. Sí, desde el 8 vamos a leer. Segunda de Crónicas 32:8 dice: con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios,
para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. En el versículo 9, hermanos. Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, mientras estaba sitiando Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén. Solo un paréntesis, hermano. Sennacherib, hermano, era el rey de Asiria. Amén. Es un personaje, hermano. Es el rey de Asiria, que en ese momento quería conquistar Judá. Amén. Y en ese momento, según el versículo, que envió, hermano, dice: después de eso, Sennacherib, rey de Asiria, mientras estaba sitiando Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén, a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, diciendo: así dice Sennacherib. No estaba Sennacherib personalmente, pero envió a sus siervos. Y escuche, dice: así dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿en qué estáis confiando para que permanezcáis bajo sitio en Jerusalén? No os engaña Ezequías para entregaros a morir de hambre y de sed, diciendo: el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿Acaso no es el mismo Ezequías el que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de un solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No sabéis lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de estas tierras? ¿Pudieron los dioses de las naciones de las tierras librar su tierra de mi mano? ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres destruyeron completamente pudo librar a su pueblo de mi mano, para que vuestro Dios pueda librarlos de mi mano? Versículo 15. Ahora pues no dejéis que Ezequías os engañe, os extravíe de esta forma, y no creáis en él, porque ningún Dios de ninguna nación ni reino pudo librar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres. Mucho menos os librará de mi mano vuestro Dios. Y sus siervos hablaron aún más contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. Amén. También escribió cartas para insultar al Señor Dios de Israel y para hablar contra él, diciendo: como los dioses de las naciones de las tierras no han librado a sus pueblos de mi mano, así el Dios de Ezequías no librará a su pueblo de mi mano. Y proclamaron esto a gran voz en la lengua de Judá al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para espantarlos y aterrorizarlos, para así poder tomar la ciudad. Amén. Y hablaron del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. Mira, hermano, en esta parte de la escritura, hermano, el rey de Asiria, Sennacherib, quería conquistar Jerusalén. Amén. Llegó a pelear a las puertas, llegó a sitiar al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén, hermanos. Pero no solamente llegó él, sino llegaron los siervos, ¿verdad? Y los siervos empezaron a proferir palabras, ¿verdad? Usted que mira en esas palabras, cuando le dicen: creen que su Dios los va a librar, creen que su Dios los va a librar de mi mano, no han visto todo lo que yo he hecho, no han visto que hemos destruido pueblos. Se lo estoy parafraseando. Y incluso hablando en contra del rey Ezequías y diciendo: Ezequías los ha engañado, ¿cómo Dios los va a poder librar? Pero lo que más interesante, dice que hasta en su mismo idioma les hablaban, les gritaban, proclamaban a gran voz. Imagínense una ciudad sitiada, un pueblo afuera gritando a gran voz: los vamos a destruir, no importa todo lo que hagan, no importa todo lo que digan, no importa todo lo que se escondan. ¿Sabe qué? Los quería, lo que dice ahí, los quería aterrorizar, les quería meter miedo. Les quería meter miedo, hermanos. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces la gente ha sentido miedo de lo que le han dicho? ¿Cuántas veces por escuchar a gente equivocada se te ha metido miedo en tu corazón? Amén. Eso era lo que querían los siervos de Asiria.
el rey de Sennacherib. Querían, hermanos, meterle miedo, infundir miedo. Que ese pueblo de Jerusalén, hermano, perdiera la confianza en Dios. ¿Para qué tanta iglesia? ¿No has escuchado que cuando buscas más de Dios, más pruebas hay? Y la gente tiene miedo de buscar al Señor. Y la gente tiene miedo de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no quiere cambiar. Amén. Así es el enemigo, hermano. Así es el enemigo quiere infundirte miedo. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué tantas luchas? ¿Para qué tantas pruebas? No, hermanos, tenemos un Dios que nos libra, hermanos. Mira, hermano, la campaña que ahorita vemos, ¿de qué se trata, hermanos? La campaña política, ¿de qué se trata ahorita? No se trata de espantar, no se trata de infundir miedo. Perdónenme, hermano, nosotros tenemos a un Dios que está de parte de nosotros, hermanos. Tenemos a un Dios en el cual no podemos, hermano, no podemos defraudarlo con nuestras acciones y decir, es que tenemos miedo. No, hermanos, el miedo no es de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, ¿desde cuándo se practicaba la doctrina del miedo? Dios no quiere que tengamos temor. ¿Qué pasa, hermano, si tú escuchas a alguien como estos siervos de Asiria? ¿Qué pasa si tú escuchas? ¿Y será que Dios te va a librar? ¿Y será que Dios te va a sanar? ¿Y será que Dios te va a dar eso, te va a dar el otro, hermano? Sí, Dios te va a dar pronta respuesta a lo que estás pidiendo. No tengas temor, no tengas miedo. El miedo no es de Dios. Amén. Tenemos cada uno de nosotros, hermano, que tener la confianza en un Dios que todo lo puede. Si no, ¿en qué estamos, hermano? El evangelio no es de mentiras. Perdóneme, el evangelio no es religión. El evangelio no es de mentiras. No es de que hoy soy evangélico, hoy soy cristiano y mañana no. No, hermanos. Si vamos a confiar en Dios, confiemos plenamente en Él. Si vamos a creer y decir que creemos en Dios, confiemos plenamente en que Dios tiene la respuesta en todas nuestras situaciones. Amén. Gloria a Dios. Amén. El miedo, hermano, muchas veces nos paraliza. El miedo muchas veces, hermano, nos hace vulnerables. Estar en un estado de shock, en un estado de pánico, en un estado te inmoviliza. No te deja actuar, no te deja pensar, no te deja ver las opciones que tienes. Perdónenme, hermanos. Y esa es la campaña política que quieren infundir. Dios quiere que seas valiente, hermano. Gloria a Dios. A Josué le dijeron, esfuérzate y sé valiente. Amén. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que ver de dónde vienen las palabras cuando alguien nos quiere infundir temor. ¿Quién es aquel que nos quiere infundir miedo y por qué? Amén. No es, hermano, lo que los hombres, no es lo que los políticos, no es lo que los demás piensen, sino lo que Dios piense y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano. Lo que Dios tiene para ti y para mí, hermano, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir, hermanos. Amén. El enemigo muchas veces quiere infundir ese temor, hermano, y envía dardos de mentiras. Lo que usted acaba de leer, hermanos, eran dardos de mentiras. Amén. Tratando de infundir temor, tratando de infundir pánico, aterrorizar. Amén. En un momento, hermano, ese era un enfrentamiento de guerra. Imagínense en un enfrentamiento de guerra, si el miedo
Mira, hermano, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra los huestes de maldad en las regiones celestes. Amén. ¿Sabe usted eso, verdad? Usted es un guerrero, una guerrera de Dios. Amén. Imagínese, hermano, que usted está reprendiendo y de repente hay una manifestación. Se va a paralizar si tiene miedo. Se va a aterrorizar si tiene miedo. Amén. El miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios. ¿Cuáles son tus temores? ¿Y por qué hay ese temor? ¿Por qué hay ese miedo? Hay que ver a quién has escuchado. Hay que ver qué hemos escuchado si en nuestro corazón hay miedo. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Nehemías 4:1. Nehemías 4, versículo 1. Nehemías 4, versículo 1. Dice, y sucedió que cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojos en una tierra de cautividad. Amén. El pueblo de Israel, hermano, estaba en una tarea de restauración. Querían levantar las murallas de Jerusalén. Amén. Dios lo había puesto en el corazón a Nehemías hacerlo. Pero viene Sanballat y empieza a burlarse de ellos. Sanballat y Tobías. Amén. Sanballat y Tobías, hermano. Dice que Tobías todavía hasta le dice que si se paraba un zorro, si saltaba un zorro sobre aquel muro, lo derribaría. Amén. Como diciendo, eso está muy débil, no lo van a poder lograr. Los cuestionamientos que usted ve con anterioridad de Sanballat, ¿será que lo van a edificar? ¿Será que lo van a hacer para ustedes? ¿Será que podrán terminar la obra? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos? Son palabras, hermano. En pocas palabras, hermano, son palabras de desánimo. Son palabras de desánimo. ¿Cuál era la intención de Sanballat? ¿Cuál era la intención de Tobías? Desanimar al pueblo. Desanimar al pueblo. ¿Usted ha escuchado alguna vez una palabra? ¿Alguna vez lo ha querido desanimar? Creo que más de uno aquí nos han querido desanimar. No vas a poder, no vas a lograrlo, ya apareces y ya te conozco, si ya sabes, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, hermanos, miren, nuestra vida, hermano, cuando llegamos a la casa de Dios, cuando conocimos al Señor, estaba derrumbada. Eran muros tirados, derrumbados. Estamos en reconstrucción. Estamos, hermano, en una restauración, hermanos. Amén. Estamos restaurando nuestra vida, hermanos. Dios lo está haciendo. Estamos esforzándonos por no ser lo que antes éramos. Estamos esforzándonos, hermano, por agradar cada día a Dios. Eso se llama restauración. Y si esa palabra la aplica a su vida, hermano, nosotros estamos en un proceso de restauración. Donde Dios quiere restaurarnos, donde Dios quiere, hermanos, que levantemos esos muros en nuestra vida, esos vallados que necesitamos. Pero miren, no va a faltar el Sanballat, no va a faltar el Tobías que le diga, y vas a la iglesia. ¿Y será que vas a cambiar? Si yo te conocí como eras.
Si yo te conocí que hacías esto o aquello. ¿Sí me explico? Palabras de desánimo, palabras que no quieren verte, de personas que no quieren verte, que tú cambies, que yo cambie. Que creen que porque tuvimos un pasado vamos a quedarnos igual. No es así. No es así. Estamos, hermano, en un pacto de restauración, en un pacto en el cual, el pacto de gracia y de misericordia, hermanos, donde el Señor está reedificando nuestra vida. Amén. Donde el Señor está haciendo y va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero ¿qué pasa si escuchamos a aquellas personas que quieren desanimarnos? Aquellas personas que quieren desanimarnos, que muchas veces nos dicen no vas a poder, que muchas veces nos dicen no vas a lograrlo. No, hermanos, no prestemos oído a aquellos que quieren desanimarnos. Mírese cómo estaba usted hace un año atrás. Ya se vio. Mírese cómo estaba usted. Y mira ahora dónde está. Amén. Mírese cómo estaba hace determinado tiempo, hermano. Observe y mire que el Señor está haciendo cosas en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Es un proceso, hermanos. Pero tenemos que entender que no podemos prestar oídos a aquellos que quieren desanimarnos. Ay, ahora ya vas a la iglesia. ¿Y a qué vas a la iglesia? ¿Y para qué lees tanta Biblia? ¿Y para qué oras? Eso es lo que le estaba, en pocas palabras, eso es lo que le estaba diciendo Tobías y Sanballat. No, si yo sé que con tantito tú te sales de la iglesia. Si yo sé que con tantito tú te vas a ir. No, hermanos. No prestemos atención a esas palabras que infunden desánimo. Amén. Hay situaciones que necesitamos, hermano, que le decía yo en un principio, necesitamos clasificar lo que escuchamos. ¿Me edifica? No me edifica. ¿Me edifica? No me edifica, hermanos. Amén. Necesitamos hacer a un lado aquello que no nos está edificando. Aquello que nos edifica, hermano, le va a traer un bienestar a su vida. Aquello que nos edifica nos va muchas veces también a confrontar en nuestra vida. Nos va a confrontar y nos va a hacer, hermanos, de una manera en la cual necesitamos nosotros que Dios, mira, hermano, Dios no nos va a hacer a la manera que nosotros queramos, sino como Dios quiere que seamos. Amén. Como Dios quiere. Y ahí va a haber una restauración en nuestra vida, hermanos. Amén. Primera de Samuel 17, versículo 1, hermanos. Primera de Samuel 17, versículo 1. Dice: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon en Soco y Aseca, y en Efes Damín. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Miren, hermanos, se iba a librar una batalla. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombres. El asta de su lanza era como de rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y Goliat, se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl?
escogeos un hombre que venga contra mí y si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis vuestros siervos y nos serviréis. Amén. Y el versículo del mismo capítulo, hermano, el 43, le voy a leer lo que dice 1 Samuel 17, 43. Gloria a Dios. Dice en el 42: cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las fieras del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y usted, hermano, puede ver más adelante, sabemos que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Pero yo quiero hacer énfasis, hermano, en la conversación que había primero con el ejército, ¿verdad? Goliat, desafiando al ejército, metiéndoles miedo, ¿verdad? Un Goliat, un personaje imponente, quizás en ese momento, hermano, lo describen, hermano, como una persona de guerra. Amén. Incluso a David, hermano, lo quiso menospreciar. Le dijo: ¿acaso yo soy perro que vienes con un palo? O sea, en pocas palabras, hermano, lo quiso menospreciar. Los hizo de menos, hermano. Amén. A David y al pueblo de Israel. Amén. Muchas veces, hermano, nosotros nos enfrentamos a palabras de menosprecio. ¿A usted lo han menospreciado? A usted le han dicho quizás que no vales, quizás que no esto, no lo otro, hermano. Así como como Goliat estaba describiendo, como estaba tratando de amedrentar a David. Amén. Muchas veces, hermano, las situaciones difíciles se asemejan a Goliat. O hay personas que muchas veces quieren infundir un menosprecio, un miedo a nuestra vida. No puedes, no lo vas a lograr. La humillación, de esa forma como Goliat se la estaba queriendo ministrar a David, le quería ministrar miedo, le quería ministrar menosprecio. No vas a poder, no lo vas a lograr. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones muy difíciles, hermano, pero la actitud de David fue de ser valiente, hermano, y recordar que había, hermano, que hay un Dios en los cielos, hermano. Dice ahí que no desafió ni siquiera a los hombres. Goliat desafió al Dios de esos hombres, al Dios de Israel. Ese mismo Dios es el de nosotros, hermano. Ese mismo Dios es el de nosotros. Si ese mismo Dios es el de nosotros, entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando viene Goliat, espiritualmente hablando, y te dice: te voy a destruir, no lo vas a lograr, voy a dar tus carnes a las aves de los cielos. Hermano, tenemos a un Dios. El error nuestro sería prestar atención a esas palabras, prestar oído a aquello que nos quiere ministrar, que nos quiere detener, que nos quiere echar para atrás. No, hermanos, este camino no es de retroceso. Va a haber batallas, va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber situaciones difíciles, va a haber momentos en los cuales nos quieren menospreciar, nos van a insultar, pero tenemos que seguir adelante, hermanos. Tenemos que seguir adelante y confiar como David confiaba en Dios. Porque no están desafiando a los otros,
No están desafiando a los hombres, no es contra nosotros, es con Dios, es contra Dios. Si alguien te quiere menospreciar, si alguien te ha amenazado, si alguien te ha dicho X o Y situación que no vas a poder, hermano, no es contigo, es con Dios. Y Dios pelea nuestras batallas. Dios es el que pelea nuestra batalla, hermano. Amén. Gloria a Dios. No prestemos oído a esas situaciones que en momentos de guerra, en momentos de pelea, hermanos, hay y llegan a nuestra vida, hermanos, porque las hay. Amén. Números 13:25, y ya casi terminamos, hermano. Números 13:25. Permítanme tantito. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación. Y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas, y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Amén. Quiero que vayamos a Números 14:7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, en el 14:6, perdón, y José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos las dará en una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Mira, hermano, aquí vemos dos argumentos. Amén. Dice que enviaron a 12 personajes, a un representante de cada tribu a explorar la tierra de Canaán. Amén. Y llegaron a dar un mal informe. Primero llegaron a decir, ¿verdad?, que sí era buena tierra y donde fluía leche, donde fluía miel, pero empezaron a decir todo lo negativo. Amén. Allá están los hijos de Anac, es una tierra de gigantes, no vamos a poder, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo acaba de leer. Vemos a Caleb, vemos a Josué, que también fueron con ellos, y ellos dijeron, sí vamos a poder, sí la vamos a conquistar.
tenemos a un Dios que nos va a dar la victoria y nos la va a entregar. Dos voces, dos argumentos. Amén. Tenemos, hermano, que ver que mucha gente habla para desanimar. Que mucha gente, y miren, muchas veces hay gente dentro del pueblo que va a decir que va a quererlo desanimar. Amén. No van a poder, no van a lograrlo, está difícil, va a ser muy duro, etcétera, etcétera. Y todos los pretextos que puedan haber. La argumentación en este sentido, donde vemos dos voces hablando, aquellos que decían que no iban a lograrlo y aquellos que decían que sí lo van a lograr, conquistar la tierra de Canaán. ¿Cuál voz escucharía usted, hermano? ¿Cuál voz escucharía usted? ¿Las voces negativas? ¿Las voces que les van a decir no puedes? ¿Las voces que le van a decir es bien duro, es bien difícil, se ve complicado, se ve esto bien mal? ¿O la voz que le va a decir no te preocupes, Dios está de tu lado? No te preocupes, Dios te va a dar. No te preocupes, Dios te va a proveer. No te preocupes, Dios te va a sacar adelante de esta situación. Amén. Veamos, hermano, veamos. El Señor quiere que prestemos atención a lo que escuchamos. A lo que escuchamos. Y seamos selectivos, hermano. Amén. Muchas veces nuestro canal está enfrente de nosotros, hermano, nada más para conquistarlo, pero a veces escuchamos voces que nos quieren desanimar. ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu proyecto? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr? Amén. Pero a veces hay voces que te dicen, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, es bien duro, es bien difícil. O vas a escuchar la voz que te dice, échale ganas, tú puedes, el Señor está contigo, el Señor ya te lo entregó en tus manos. Amén. Veamos, hermano, cómo hay este tipo de situaciones, hermano, que muchas veces como cristianos nos enfrentamos, hermano. El consejo de Dios, hermano, en esta noche es, escucha su voz. Aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar el mensaje que proviene de parte de Dios. ¿De quién viene? Si te edifica o no te edifica. Amén. Quiero leerles Juan 10:27, hermanos. Juan 10:27. Dice la palabra, amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Usted es oveja del Señor. Usted como oveja del Señor tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Usted como oveja del Señor tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y que Dios la conozca. Yo las conozco y me siguen. Romanos 10:17, hermanos. Romanos 10:17. Amén. ¿Tiene gozo, hermanos? Aleluya. Así que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, hermanos. La fe viene por el oír. ¿Sabe qué, hermano? ¿Quiere inyectar su fe? Escuche lo que le conviene. ¿Quiere escuchar palabra del Señor o quiere escuchar aquello que no edifica? ¿Usted quiere que su fe aumente? Vaya a la Escritura, escuche lo que Dios le está diciendo, porque la fe, si a usted le falta fe, pídala. Si a usted le falta fe, búsquela a través de saber escuchar la voz de Dios, hermano. Amén. Deuteronomio 28, versículo 12, hermanos, y yo termino. Deuteronomio 28, versículo 12. Amén. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones,
pero no tomarás prestado. Siguiente. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. ¿Qué dice ahí? Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. Hay bendición. Dígale a su hermano que está a la par. Hay bendición si aprendes a escuchar al Señor. Hay bendición, hermanos, para su vida. Hay bendición para nuestra vida si aprendemos a escuchar la voz de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos, pongámonos de pie.